Muy buenas tardes con todos y todas. Entramos a nuestra cuarta sesión y vamos a tocar ahora el tema integridad pública y delitos de corrupción. Hemos estado revisando lo que era la ética, la moral y la corrupción y la gestión pública y cómo es de que los funcionarios y servidores públicos pueden cometer actos de corrupción justamente por no considerar sus su capacidad de discernimiento entre lo que es la ética y la moral, que es la apreciación colectiva del grupo sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y en ese proceso, cómo la función pública ha ido generando una serie de prácticas que a la larga deterioran el servicio público, la función pública, y han terminado generando como comportamientos normales, es decir, normalmente aceptados además, que distorsionan la función pública y en muchos casos van a generar comportamientos cuestionables en términos morales y cuestionamientos éticos. Entonces, a continuación, lo que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con lo que es la integridad pública y los delitos de corrupción. Para acabar de la sesión anterior, que nos quedamos viendo el tema de Fujimori y la catástrofe que generó su gobierno en términos de corrupción, porque para algunos puede haber sido justificado y es una opinión personal de cada uno, en todo caso, puede justificarse el gobierno de Fujimori como un gobierno que logró avances, etcétera. El costo en términos de corrupción y en términos de destrucción de los avances democráticos que se habían logrado y de la consolidación de organizaciones sociales, gremios, etcétera, se sumó a lo que era también el flagelo de Sendero Luminoso y los grupos terroristas, trajo como consecuencia una necesaria explosión de reclamo social sobre lo que era la democracia, que había costado mucho recuperarla y que se había puesto en juego por los actos del gobierno de Fujimori. Entonces, luego del descubrimiento de los Vladivideos, que fue en donde se queda la clase anterior, se puede identificar un proceso de primavera democrática que, digamos, fue consecuencia de acuerdos políticos entre diversos grupos sociales para dar como resultado un gobierno de transición que encabezó don Valentín Paniagua. Y don Valentín Paniagua, en 8 meses de gobierno, planteó una serie de rutas de acción para poder consolidar la democracia, ¿no? Una de ellas era la reforma de la Administración de Justicia, la ley de transparencia y acceso a información pública para eliminar la cultura del secreto y mejorar la gestión pública en general, la recomposición de la capacidad de representación a partir de procesos electorales mucho más transparentes, la conformación de la OMPE como un órgano de procesos electorales, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, o la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mucho más sólida y consolidada con especialistas. Es decir, se hizo muchos avances. Otro de los avances que se gestó durante la primera democrática fue la creación o las bases para la conformación de la Comisión de la Verdad y después reconformada como Comisión de la Verdad y Reconciliación, que permitió también sacar un informe que señalaba en sus conclusiones y recomendaciones que uno de los graves problemas del país era la discriminación y la desigualdad, y a ello agregaba los graves actos de corrupción que se habían cometido, ¿no? El gobierno de Valentín Paniagua fue un gobierno corto, porque
gobierno de transición, y ahí también surge una redistribución del poder que tuvo como gesta lo que eran los cuatro suyos, la marcha de los cuatro suyos, y la representación de Alejandro Toledo como una figura que enarbolaba los actos democráticos, la recuperación de la democracia. Lamentablemente se ha descubierto que Alejandro Toledo no era pues la persona más transparente en sus actos, por llamarlo de manera muy cortés, ¿no? Ha quedado demostrado que era un corrupto de gran avanzada y tuvo pues actos de corrupción, han acabado con él preso actualmente, eh, junto con el señor Fujimori, ¿no? Y ahora último con Pedro Castillo. Y que si estuviera vivo Alan García también estaría ahí preso, y no extrañaría que Vizcarra también pueda acabar en las mismas condiciones y que ahora la señora Dina Boluarte pudiera también continuar en esa ruta, ¿no? Y Pedro Pablo con prisión domiciliaria, Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, hemos tenido una serie de gobernantes en los últimos años, en los últimos 15 años, que han ido jalando de una u otra manera la mamadera del Estado, ¿no? Recuerden esa lámina que presentaban en el libro de Quirós sobre lo que son los actos de corrupción y lo que significaba pues prenderse de la teta de la vaca, ¿no? Entonces tenemos un Estado que está cada vez más lleno de chupatetas, digamos, ¿no? Que van jalando y que van a acabar cada vez más presos, ¿no? Ahora vamos a revisar algunos datos sobre esta situación y cómo ello se ha ido normalizando a tal extremo de que van creando de una u otra manera situaciones que a veces se pueden considerar como normales y no lo son, y no lo son. Y las voy a presentar para que ustedes tengan claro esto, ¿no? El segundo gobierno de Alan García, que significó pues la alianza de Alan García y el sector del APRA que él representaba con los grupos de poder económico y también con actos de corrupción que no han podido terminar de ser investigados porque el señor Alan García terminó quitándose la vida. Luego viene el gobierno de Ollantumala con una pretendida reivindicación social que también a la larga acabó pues eh, siendo cuestionado y acabó preso, ¿no? Y ahora está todavía en juzgamiento eh, por supuestos actos de corrupción cometidos por él y por su esposa. Hay un libro escrito por otro personaje que tampoco es, no, es un personaje santo, que fue su abogado en su momento y que aprovechándose de esa condición de abogado escribe un libro sobre la vida y obra de Nadine Heredia, ¿no? Y llamado La usurpadora del poder, si no me equivoco, en este libro de este congresista, al cual Nadine Heredia le decía, tan difícil es caminar derecho, ¿no? Luego de Ollantumala viene el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski llega al poder impulsado por el empresariado y de una u otra manera por la vorágine económica que vivía el país a través de la explotación de recursos naturales, ¿no? Las industrias extractivas, etcétera. Y es en esas consecuencias que empieza el cuestionamiento a los procesos democráticos. La señora Keiko Fujimori cuestiona la elección de Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo logra un Congreso sumamente mayoritario que hizo inviable el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que además se ha visto involucrado también en actos de corrupción por las industrias brasileñas y el cuestionamiento al pretendido indulto al padre de Keiko Fujimori. Todo esto generó un desabastecimiento perdón, no es la palabra desabastecimiento, sino
un desequilibrio evidente de la democracia, ¿no? Y se fue destrozando las organizaciones, es decir, volvimos a entrar en una crisis de la cual no salimos hasta ahora, y viene después de la caída de Pedro Pablo, asume el señor Vizcarra, y el señor Vizcarra, creo yo, tuvo, digamos, lo que era una desgracia mundial, que era la pandemia del COVID, para Vizcarra significó una oportunidad para no ser juzgado y lograr hacer algunas cosas que también están siendo cuestionadas, ¿no? Aprovechándose de la situación. El gobierno de Vizcarra ha demostrado pues de que fue uno de los peores gobiernos que manejaron la crisis del COVID en las peores consecuencias, llevando al Perú a uno de los países con el mayor índice de muertes por materia de COVID, por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Y a eso agregar los problemas de corrupción que se presentaron dentro de ese gobierno. Ante ello, nuevamente, una vacancia trae abajo al gobierno de Vizcarra. En ese proceso asume el señor Merino, y el señor Merino fue un presidente de uno de los más breves en la historia republicana. Eh, Además cayó por una serie de protestas sociales que daban muestra de que la población ya estaba cansada de esta situación, y asume el, el señor Sagasti. En otro gobierno de transición, también muy corto, de 8 meses, que trató de fijar algunas pautas, pero era muy difícil en realidad, con un Congreso tan maniatado y tan eh, interesado en sus propias cuotas de poder y manejo de diversos actos de corrupción que se han dado, y en consecuencia la crisis de gobernabilidad ha ido creciendo. Esto nos lleva a un proceso electoral en situación de pandemia aún, y pese a la pandemia, la población ejerce su capacidad de voto y sale elegido el señor Castillo como representante de quienes sentían el hartazgo de esa clase política que no supo enfrentar los problemas en el país y que más bien aprovecharon del Estado para cometer actos de corrupción. Lamentablemente, el señor Castillo tampoco fue el gobernante que podría haber significado el tema de reivindicación social política, y pese a los altos grados de representación que generó en la ciudadanía, la crisis de gobernabilidad y la crisis de participación ciudadana han puesto en evidencia que la cosa no funcionaba. Y los actos de corrupción, a lo cual yo llamo la democratización de la corrupción, porque si antes los corruptos eran quienes estaban en las más altas esferas del poder, en el caso de Castillo, la corrupción bajó a los niveles más impresionantes, y es lo que vamos a ver a continuación con los cuadros que les voy a presentar, ¿no? Que es información básicamente elaborada por la Defensoría del Pueblo y Proética, para luego de ello darles también lo que significa la integridad en la función pública, y cómo hay una oficina, que es la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, que ha diseñado una serie de lineamientos, políticas, que ustedes van a poder contactar a, a través de la página web del Gobierno Central, que es la página del Gobierno del Perú. Ustedes entran a la página de la PCM y ahí van y tienen los teléfonos y brindan capacitaciones a todas las entidades públicas que lo soliciten. Es muy interesante esta página porque ha creado una serie de instrumentos, fichas, manuales, que permiten de una u otra manera prever la corrupción, de lo que es finalmente de lo que se trata la integridad. Y para concluir, hacer ahora en esta sesión una presentación
de los delitos, porque no solamente ya son temas de faltas éticas y de corrupción en la administración pública, sino que ello conlleva también a la persecución penal, es decir, a la capacidad punitiva del Estado para imponer sanciones de cárcel a aquellos que cometen delitos de corrupción. Muy bien, entonces continuemos. Bueno, este es el libro, aquí está el enlace de Historia de la Corrupción en el Perú, ustedes lo pueden descargar si siguen el enlace que aparece en la lámina y van a poder ver esta historia, que es un libro de 600 páginas, pero que es muy interesante entender qué es lo que ha pasado en el Perú durante la época republicana. Miren esta lámina, van a darse cuenta de la gran cantidad de actos de corrupción que se han generado, y eso que esta lámina corresponde todavía al año 2014. Y si podemos poner fechas mucho más cercanas, vamos a descubrir que cuando hay situaciones de emergencia, como es el, el fenómeno del niño o la propia pandemia, la corrupción se hace mucho más evidente, ¿no? Ustedes van a ver acá en la parte inferior, donde estoy poniendo el cursor, está el tema de OAS y el Hospital Lorena, ¿no? Y el Hospital Lorena pues ya tiene más de 10 años que no tenemos hospital en el Cusco. Y esto es lamentable, ¿no? Porque ese era el hospital de los pobres. Entonces, nuevamente, volvemos a reafirmar el mensaje sobre el tema de corrupción. La corrupción va a afectar siempre a los más pobres, ¿no? El Hospital Lorena ha terminado siendo un elefante blanco que además toda la información que se tiene sobre el tema del Hospital Lorena hace presumir de que es más fácil derrumbarlo en términos económicos, digo, ¿eh? Porque en términos de aparato público es muy difícil hacer lo que voy a plantear, pero en términos económicos sería más barato derrumbar, destruir lo que se ha construido para construir uno nuevo, porque pretender arreglar las condiciones de ese hospital, los estudios que han realizado diversas empresas constructoras para tratar de encontrar una salida, han llegado a la conclusión de que probablemente es más caro reparar esa construcción antes que volver a construir un hospital nuevo. Bueno, es una lástima y por eso hay personajes que están presos y otros que no están presos y que debieran estar presos también, ¿no? Bien, al año 2019, la corrupción le ha costado al país 23.297 millones de soles. Aquí hay un reporte de la corrupción en el Perú, elaborado por la Defensoría del Pueblo, que es la radiografía de la corrupción en el Perú, que ustedes también pueden acceder al mismo a través de la página de la Defensoría del Pueblo, donde van a encontrar esta data tan dura sobre lo que la corrupción significa en términos económicos al país. Es el 15% del presupuesto nacional. Y entiendo yo que el actual Contralor ha señalado que esta cifra prácticamente se ha duplicado al año 2023, ¿no? ¿Qué significa en términos económicos la cantidad de dinero que se ha perdido en términos de corrupción? Podría haber significado la construcción de 24 hospitales, 120 modernos colegios, contratar 24.000 médicos o generar 60.000 puestos de trabajo. Imagínense en la época del COVID, ¿no? Que es la fecha de esta data, y que nos hacían faltas tantos médicos, los datos del gasto de corrupción significaban contratar 24.000 médicos o construir 24 hospitales. Y es una lástima que se haya perdido tanto dinero en términos de corrupción, ¿no? Y entonces la pregunta sobre si la corrupción nos afecta, eh,
Cuando hablábamos de corrupción, decíamos que esta debe ser entendida como el uso del poder público o privado con el propósito de obtener ventajas o beneficios indebidos para quien actúa por sí mismo o para terceros en perjuicio del bienestar general. Y una de las consecuencias que generan los actos de corrupción es la vulneración de los derechos fundamentales. Y entonces vamos al concepto de integridad. La integridad debe ser entendida como el uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para lograr objetivos oficiales para los que se destinaron. Una de las consecuencias que genera la integridad pública es que efectivamente se concreticen derechos fundamentales y su aplicación beneficia el interés general. Esto que he señalado puede resultar un tanto difícil de entender si es que se frasea de esta manera. Yo lo pondría de la siguiente. Una persona puede hablar de ética, como lo estoy haciendo yo en esta clase, y he hablado de ética, hablo de la corrupción, hablo de la integridad, pero si en mi comportamiento cotidiano resulta que lo que yo hablo no lo hago, no soy una persona íntegra. La integridad tiene que ver de la relación que existe entre los actos cotidianos con el comportamiento y el discurso ético y la valoración de la reflexión sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, la forma de comportarse cotidianamente nos lleva a definir si una persona es íntegra. El típico ejemplo es aquel que llaman por teléfono a la casa, digamos mi caso, ¿no? Que yo estoy acá hablando de ética, etcétera, y de repente me dan por teléfono en la casa y es una persona que me quiere cobrar una deuda y yo le digo a quien contesta, dile que no estoy, ¿no? Eso no es actuar con integridad, porque lo que estoy haciendo es huir de mis responsabilidades y además utilizar una mentira y utilizar a terceras personas para no asumir las responsabilidades que tengo. Y esto es un ejemplo sencillo, pero ustedes se van a dar cuenta cómo la falta de integridad en el aparato público lleva pues a identificar actos de corrupción. Y entonces la ética aplicada a la función pública va a tratar de establecer principios rectores y valores que deben ser aplicados por toda persona que desempeñe un cargo público. Y la integridad debe sobreponer los intereses particulares a la función pública, ¿no? El típico ejemplo de la selección de personal, ¿no? O sea, yo no puedo contratar a alguien que me interesa por interés particular para sobrepasar lo que es la función pública y la correcta selección del personal a partir de sistemas meritocráticos, es decir, el más capaz es el que tiene que acceder al puesto, y no el que a mí me interesa de manera particular por X motivos, A, B o Z, ¿no? Para ello, entonces, hay una ley que es la ley del Código de Ética de la Función Pública, que es la ley 27815, que es un documento que regula la conducta de funcionarios y servidores públicos en todos los niveles, de la municipalidad más pequeña, yo suelo decirle a esa municipalidad, la municipalidad de Songorocosongo, esa que no existe Songorocosongo, pero es la forma de expresar esa municipalidad perdida, pues, en lo más recóndito de nuestro país, hasta la función desarrollada por la más alta investidura del país, que es el presidente de la República. A todos y todas se aplica la ley del Código de Ética de la Función Pública, que fija principios, deberes y prohibiciones. Entonces, estos principios del servidor y el empleado y el funcionario público tienen que ver con el respeto, adecuar su conducta, sobre todo en el respeto de la Constitución y las leyes. Y cuando se habla de las leyes es de todo el aparato normativo del Estado. Y lo que evidentemente ocurre en nuestro país es de que cada vez queremos respetar menos las leyes, ¿no? Es una anomia social
que nos va comiendo y nos va carcomiendo, y que además vamos a encontrar argumentos suficientes para no cumplirlo, ¿no? Y esto, los actos de corrupción están ahí, pues, ¿no? Cuando un policía detiene a una persona y finalmente, en vez de cumplir con sus reglamentos y leyes, está haciendo la larga para ver si es que el intervenido termina, por decirlo menos, pagando una gaseosa, ¿no? Y en realidad no debiera ser así. Debiera haber un respeto a las leyes, no importa quién sea la persona que es intervenida. La eficiencia, como la capacidad de brindar calidad en cada una de las funciones que tiene el servidor público. La probidad, que es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y evitando y desechando cualquier provecho o ventaja personal. La neutralidad, que es actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Y lamentablemente, pues en nuestro país esto es algo que se ha visto durante muchos gobiernos, no si es que no han sido todos. El, la, la falta de neutralidad al momento de la acción del servidor público o del funcionario público, ¿no? Para beneficiar a sus allegados, familiares, compadres, amigos, o a sus copartidarios, ¿no? Correligionarios, compañeros, camaradas, etcétera, o favorecer instituciones, ¿no? El Club Apurima, porque yo pertenezco y soy miembro del Club Apurima en mi cargo público, etcétera. Es decir, hay una serie de falta de compromiso con la neutralidad. La transparencia, esto es fundamental para entender la función pública. Los actos que realiza el servidor público deben ser públicos y por lo tanto deben ser accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público o el funcionario público debe brindar y facilitar el acceso a la información, porque finalmente la información es lo que la ciudadanía quiere para poder tener opinión o tomar decisiones sobre su comportamiento social dentro del Estado. Y si no se da esa información, no van a poder haber actos de vigilancia y participación ciudadana, ¿no? El uso adecuado de los bienes del Estado. Esto es importantísimo, ¿no? Todo servidor público y funcionario público debe proteger y conservar los bienes del Estado. Debe utilizar aquellos que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones en manera racional, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos distintos a los asignados. Mantener clara su definición de conflicto de intereses, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si existen intereses de carácter personal, laboral, económico, financiero, deben ser claramente puestos de manifiesto para evitar entrar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones a su cargo. Y para ello existe una herramienta, que es la declaración jurada de intereses que la Contraloría General de la República ha creado hace unos 5 años aproximadamente, ¿no? Esta declaración jurada de intereses, que fue creada en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, si no me equivoco, justamente sirve para que aquel que entra a trabajar en la administración pública pueda de una u otra manera decir claramente quiénes son sus parientes, qué acciones puede tener, en qué organizaciones ha trabajado, para evitar de que cuando esté en la función no termine creando pues un conflicto de interés. El ejemplo más claro de esto es aquella persona que está trabajando en una empresa minera bajo cualquier cargo
renuncia a la empresa minera y se convierte en funcionario público vinculado al sector minero en el territorio donde esa empresa minera hace labor. Allí hay un evidente conflicto de interés, con nombre y apellido, por decir algo, ¿no? Aquel que trabaja en la compañía minera Antapacay sale de la compañía minera, renuncia y pasa a trabajar a la municipalidad de Espinar, en el área de desarrollo social. ¿Hay conflicto de interés? Sí. O al revés, aquel que trabajaba en la municipalidad en desarrollo social sale de la municipalidad y entra a trabajar a la minera. ¿Por qué, no? O sea, es sospechoso. O sea, ¿qué hubo para que la minera lo contrate? Pues la minera le va a pagar más. Quizás estando en la municipalidad le hizo algunos favorcitos, ¿no? Eso es el conflicto de interés para tenerlo claro. Obtener o contratar familiares, también hay conflicto de interés. Si yo voy a tomar la decisión, tengo la capacidad de tomar decisión en la contratación de personal y se presenta a trabajar el hijo de mi compadre, mi ahijado, no lo puedo contratar. Porque tengo un manifiesto conflicto de interés. Estas indebidas. Estas son las prohibiciones de la función pública, ¿no? Obtener ventajas indebidas es obtener y procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. El típico caso es, oye, hermanito, tú que estás de alcalde en la municipalidad vecina, puedes contratar a mi hijo que no tiene trabajo y me avisas, ¿no? Cualquier cosita, yo también acá puedo contratar a algún familiar que tú me recomiendes. Eso, si bien no está en la norma señalado, es un evidente acto que se busca sacar ventaja indebida para sí o para otros, aprovechándose del cargo, de la influencia, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo en estos días, pues, a raíz de lo que se ha descubierto con la Operación Valquiria y la fiscal de la Nación, la elección del defensor del pueblo, la pretendida intervención de la Junta Nacional de Justicia, la compra de votos en el Congreso, los niños, etcétera, tiene que ver con estas prohibiciones. Ojalá esto traiga sanciones, pero habrá que ver cómo se desempeñan las autoridades, tanto judiciales como del aparato público, que tienen la labor de controlar la función pública, eh, puedan hacer, ¿no? Pero si el propio defensor del pueblo está metido, mínimamente debiera renunciar, la fiscal de la nación también. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que vivir en procesos tan duros de eh, vulneración al espacio democrático, ¿no? Yo creo que estamos en una democracia cada vez más endeble, pues. Eh, bueno, esto ya hemos hablado. Perdón, estoy retrocediendo. Prohibición, realizar actividades de proselitismo político. Lo ideal es que quien trabaja en la función pública y está haciendo uso de funciones o de bienes, infraestructura, vehículos, etcétera, no los utilice a favor o en contra de partidos o organizaciones políticas. Tiene que mantener una actividad neutral, ¿no? Sin involucrarse en proselitismo político. Hacer mal uso de información privilegiada. El típico caso de concesiones mineras, por ejemplo, ¿no? Trabajo en el INGEMET, que es el órgano encargado de hacer el mapa geofísico de minerales en el Perú, y yo sé pues dónde están ubicadas los posibles yacimientos mineros, y entrego esa información a una empresa o a algunos amigos, o soy parte de una sociedad en la cual saben dónde ir porque yo entregué la información y piden la concesión de ese lote para actividad minera. O información sobre pesquería, o información
financiera reservada que puede servir para ventaja, ¿no? Es decir, van a subir las acciones, trabajo en la subir las acciones y entrego la información. Hay mal uso de información privilegiada. Tengo información que no debiera utilizarla para beneficiar ni a mí de forma personal, ni a mis cercanos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, son unos casos prácticos que se trabajan desde esta Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Soy funcionario en mi institución, se ha descubierto un compañero recibiendo un soborno. Él nos pide no informar a los superiores para que no le abran un proceso administrativo, a cambio de devolver el dinero recibido. ¿Qué se puede hacer? En esta situación, ¿cuál es el principio que se vulnera? Esto se los pongo, ustedes pueden hacer el ejercicio, revisarlo y darse cuenta, porque tienen las láminas, es cuestión de que las revisen y puedan encontrar cuál es la respuesta también, ¿no? Otro caso es, hay una convocatoria para un puesto público y formo parte del comité de selección. Se presenta una amiga mía y me gustaría que trabajase en ese puesto. ¿Qué hago? ¿Está prohibido? ¿Es una situación prohibida? ¿Qué es lo que debo hacer como servidor o funcionario público? Otro caso, observo que en repetidas ocasiones mi jefe utiliza el carro de la institución para hacer gestiones personales, subirse de paseo con familiares, amantes, etcétera. ¿Qué hacer? Esta situación, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son infracciones y sanciones que establece este código de ética, ¿no? En primer lugar, hay que entender que es supletorio a las leyes, reglamentos y otras normas y procedimientos existentes. En caso de infracciones a la ley del código de ética y a su reglamento, lo que se aplica es el carácter residual, es decir, se aplica la ley del servicio civil. Y en el caso de que la ley del servicio civil no contemple el supuesto, se debe aplicar la ley del código de ética. Esta es una resolución de la Sala Plena de Servir. La ley del servicio civil, que es quien regula el funcionamiento de los servidores públicos, ha establecido mecanismos y también limitaciones de carácter ético y de cumplimiento de función pública para imponer sanciones. Pero en el caso de que no esté registrado en ese nivel, hay que revisar el código de ética para imponer la sanción correspondiente. Esta es la regla que hay que seguir. Entonces, en todo esto, ¿cómo enfrentó el Estado la corrupción? Hasta hace unos años, la corrupción era enfrentada con un enfoque sancionador, es decir, había una reacción frente a los hechos. Cometió un acto un servidor público y se le aplicaba la norma y se le sancionaba. Y lo que ahora está haciendo la Secretaría de Integridad Pública es buscar un enfoque de integridad, que es una cultura preventiva. Es crear los oficiales de integridad en las entidades públicas para que el oficial de integridad pueda efectivamente intervenir de manera oportuna dentro de la institución para prevenir los actos de corrupción, sin descuidar el aspecto sancionador. Pero lo que se hace es identificar esos hoyos negros, ¿no? Esos agujeros que permiten que el acto de corrupción se desarrolle y que no pueda ser descubierto oportunamente. Entonces el oficial de integridad tiene esa función, revisar el, el funcionamiento de la institución, revisar los procedimientos, las funciones, el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones de cada entidad, ver los planes estratégicos, los POIs, el presupuesto, y con toda la información empezar a diseñar las rutas que deben seguir en la función pública para evitar comprometer la integridad del servidor, el funcionario público y por lo tanto de la institución. Si hay un buen oficial de integridad, va a dar recomendaciones que el titular de la institución debiera implementar para evitar
de que pueda ocurrir actos de corrupción, que siempre pueden pasar, pero que se limita y se reduce la posibilidad de que se ejecuten si es que el plan de integridad desarrollado por el oficial de integridad es aprobado por el titular de la institución para generar los procedimientos y las alertas necesarias y descubrir en forma preventiva antes de que se lleve incluso hasta el límite de la sanción, ¿no? Esa es la idea del enfoque de integridad. Y entonces, ¿qué acciones están vinculadas a la corrupción? Los delitos. Ahora vamos a revisar cuáles son los delitos que están señalados como ilícitos de corrupción y que están tipificados en el Código Penal. Pero antes de llegar al delito, pueden haber faltas administrativas que terminan siendo actos tipificados en la norma como faltas que están o pueden estar ligadas directa o indirectamente a delitos de corrupción. Y entonces ahí podemos encontrar utilización y disposición de bienes de la entidad pública, beneficio propio o de terceros, que pueden estar vinculados al delito de peculado, pero que a veces por su cuantía o por su bajo interés de movilizar el aparato penal, de persecución penal, pueden ser sancionados como faltas administrativas. O el hecho de ocultar información sobre el uso de bienes en beneficio propio de terceros, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con el plan de integridad que tendría que prever estas situaciones. O el actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio para terceros, ¿no? También es denominado el delito de concusión, eh, y que podría reducirse a un tema de conflicto de intereses, ¿no? Y después lo que son prácticas cuestionables, que son actos que son o pueden resultar contrarios a la ética pública, la ética en la función pública, pero que sin embargo no están necesariamente tipificados ni como infracción ética o falta administrativa o como delito, ¿no? El típico caso es el que comenté y al que yo denomino nepotismo moral, ¿no? La ley dice de que no debo contratar a mis familiares y establece los grados de parentesco. Pero ¿qué pasa con los familiares que no pertenecen a los grados de parentesco que aparece en la ley para tipificar como nepotismo? ¿Los puedo contratar? Yo creo que no, porque vulnera la ética, ¿no? Es decir, salvo de que demuestre pues que efectivamente es competente, que tiene los méritos para entrar al servicio público, podría ser. E incluso en esos casos yo debiera declarar mi conflicto de interés para evitar participar directamente en la contratación. Y esto es un acto de transparencia. Pero si no lo hago y privilegio la relación de parentesco, pese a que la ley dice de que no prohíbe que lo contrate porque no está dentro de los supuestos de grados de parentesco, termino contratándolo, ¿no? Es el típico caso que ocurre mucho en nuestra región, ¿no? Que es esta figura de el parentesco espiritual, ¿no? Compadre, comadre, y más aún si es que el parentesco es ya no por una relación espiritual vinculada al bautizo, sino por el corte de pelo. Soy padrino de corte de pelo y por lo tanto el padre del niño del que yo soy padrino es mi compadre. Y resulta que mañana más tarde contrato a mi compadre, que en realidad es un compadre de corte de pelo, pero lo contrato para que trabaje en la municipalidad en la cual yo soy alcalde. Eso es evidentemente un acto que resulta contrario a la ética en la función pública. No van a encontrar ninguna norma que lo prohíba,
pero evidentemente hay un conflicto de interés y además un mal uso de la información privilegiada. Y sobre todo va a haber un cuestionamiento social, ¿no? Porque socialmente va a ser cuestionado el acto cometido por este alcalde al contratar a esta persona, ¿no? O si es que agarra y contrata pues a su amante, ¿no? La amante no es considerada pues dentro de estas normas, porque la amante no aparece pues en la figura de relaciones parentales o de parentesco. Entonces, no está prohibido, pues, pero es completamente un atentado contra los principios que debieran regir la ética en la función pública. Dicho esto, podemos revisar lo que es la normativa internacional y nacional que rigen los temas de corrupción, ¿no? Existe una convención interamericana contra la corrupción del sistema interamericano, que es la Organización de Estados Americanos. Hay una convención internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción, que pertenece al sistema internacional. Hay una convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus correspondientes protocolos. Hay otra convención para combatir públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, que pertenece a la OCDE, y el Perú quiere ser parte de la OCDE, estamos en la fase de calificación. Y a nivel nacional tenemos el Código Penal en los artículos 361 al 400 y de forma muy específica los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos entre los artículos 376 al 401 del Código Penal. ¿Y esto a qué nos lleva? A revisar algunos datos del último informe de la Defensoría del Pueblo sobre la corrupción que se encuentra en investigación en trámite por departamento, ¿no? A, hasta inicios de este año, del 2023, hasta el mes de mayo más o menos, o julio, Lima concentraba el 16% de los casos de corrupción en trámite, seguida por Ancash, y Cusco, nuestra región, aparece en tercer lugar, ¿no? Es decir, si vemos el índice que corresponde, es bastante alto, ¿no? Porque Lima tiene 6.614 con una población de 10 millones de habitantes. Y el Cusco tiene 3.341 casos con una población de 1,5 millones. Es decir, nuestro índice de corrupción es muy alto acá en la región del Cusco. Si lo vemos porcentualmente, decimos, bueno, estamos en el tercer lugar, ¿no? Que no es para vanagloriarse, pero tampoco es para decir, bueno, no somos los primeros. Momentito, sí somos los primeros, porque en términos comparativos, teniendo 1 millón de habitantes, que hayan 3.341 casos, es una cifra bastante, mucho más alta que la comparativa con Lima, que tiene 6.614, es decir, el doble para 10 millones de habitantes. Eso representa en 10 millones muchísimo menos comparativamente que lo que representa en Cusco sus 3.341 casos. Las sombreadas de azul oscuro son las regiones con mayor número de casos de corrupción y ha representado más del 1.500% de incremento de corrupción del 2012 al 2022, para que se hagan una idea de la cantidad de casos de corrupción que se han ido generando en los últimos 10 años en el país, ¿no? Miren, acá está la data. Al año 2012 habían 457 casos y al año 2022 estamos hablando de 8.220 casos de corrupción, digamos, comprobados, ¿no? Hablamos de un total de 40.095 casos.
De esos 40.095 casos, 31.185 se refieren a de menor importancia. Pero vamos a tener un 20%, estamos hablando de aproximadamente unos 8.000, 9.000 casos en total, que son casos importantes. Pero no vamos a revisar los casos importantes. Vamos a centrarnos en esos 662 casos que son casos emblemáticos. Y son emblemáticos porque se caracterizan por la importancia social del bien o el servicio público afectado, caso del Hospital Lorena, por ejemplo, y el número de procesados y el impacto mediático que puede tener en la sociedad. Y en ese nivel, nuevamente el Cusco aparece con un alto grado de casos de corrupción, ¿no? Estamos hablando de un 7%, 49%. Sin embargo, en Lima, la cifra es el doble. Pero si comparamos la población de Lima es casi 7 veces más que la población de Cusco. Es decir, comparativamente el Cusco estaría realizando mucho más actos de corrupción para afectar a una población menor, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que tienen mayor incidencia en la comisión de actos de corrupción, ¿no? La mayor incidencia, lo que registra este reporte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Anticorrupción, son el delito de peculado y el delito de colusión, que registran más del 65% de los casos de corrupción en trámite. Es decir, están casi en los 30.000 casos del total de los 40.000 que hemos señalado como cifra global, ¿no? Y entonces vamos a revisar nuevamente los casos de peculado y el Cusco nuevamente se sitúa con una alta cifra de corrupción, ¿no? Los mayores casos de peculados en Loreto. Loreto tiene pues más del 50%, estamos hablando del 57% de casos de corrupción. Pero de ahí ya lo que queda son cifras un poco menos alentadoras. Tenemos, digamos, en el margen del 40 y tantos por ciento, el Cusco se sitúa con 47% y Apurima con 46%, y Lima ya no está en este ranking, tiene un 23%. Quien está después de el Loreto sería Ucayali y Huancavelica con 49%, y después ya viene Cusco con 47%, ¿no? Es decir, seguimos apareciendo como una región con mayor número de casos de peculado en investigación, ¿no? ¿Y quiénes son las entidades agraviadas? Y acá nuevamente el Cusco aparece como una de las ciudades con mayor número, incluso más que Lima, ¿no? 2.442 municipalidades, perdón, 2.442 casos de peculado, que representan el 73% del total de casos en la región Cusco, que afectan a municipalidades. Es decir, casi todas nuestras municipalidades tienen casos de colusión. Esto significa que hay funcionarios y servidores que han realizado actos de corrupción dentro de sus instituciones que los acogían como trabajadores, que eran sus propias municipalidades, tanto a nivel provincial o distrital. Entonces, ¿qué es lo que busca el Código Penal cuando habla de delitos de corrupción? El término administración pública engloba a la esfera de gobierno del Estado
y ahí situamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, con todos los órganos autónomos que existen. Y cuando hablamos del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, lo podemos transversalizar y trasladar a las esferas de gobiernos regionales y de gobiernos locales, porque el gobierno regional también tiene poder ejecutivo. El poder ejecutivo del gobierno regional va a ser el presidente regional, el gobernador, porque él es el ejecutivo del gobierno regional. Y todos sus gerentes y todas sus direcciones son las que pertenecen a la esfera del poder ejecutivo en el nivel regional. Y en el nivel legislativo están los consejeros regionales. El caso del Poder Judicial es la Corte Superior de Justicia de Cusco, ¿no? Y ahí pues es el presidente de la Corte y los jueces, los vocales, hasta el juez de paz. En el caso de las municipalidades, el ejecutivo va a ser el alcalde, sea el alcalde provincial o el alcalde distrital. Y de ahí sus gerentes o sus directores, ¿no? Los jefes de oficina, que son los que hacen labor ejecutiva. Y el legislativo van a ser los regidores, porque ellos no hacen labor ejecutiva, sino son los que realizan labor normativa y de fiscalización. Es igualito que el Congreso, pero en el nivel menor, ¿no? Entonces, cuando se habla de administración pública, debe entenderse como el conjunto de funciones ejercidas por los varios órganos del Estado en beneficio del bienestar y desenvolvimiento de la sociedad. Esto es que cada tipo penal protege un bien jurídico en específico. Entonces, nos vamos a enfocar en el caso del título 18 del Código Penal como que lo que se protege en el Código Penal es que no se afecte el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, porque la administración pública debe servir para lograr bienestar y desenvolvimiento de la sociedad. Si se afecta eso, se está incurriendo en delitos que van contra la administración pública. ¿Y cuál es el concepto de funcionario público? Primero, esto está en el artículo 425 del Código Penal. Y en primer lugar se considera aquellos que están comprendidos en la carrera administrativa, dentro de todos sus regímenes, ¿eh? Es decir, la 2530, la 27, se me ha ido el número, perdonen, 273, si no me equivoco, 275 o 271, creo, pero es una de las leyes que regía la carrera administrativa. Después está el 728, ¿no? Todos los que están en cualquiera de las normas que sirven para ingresar a la carrera administrativa. Los CAS también, ¿no? Que son parte de este funcionamiento tan irregular de nuestro aparato laboral estatal, ¿no? Después se deben considerar como funcionarios públicos los cargos políticos o los cargos de confianza, incluso si estos cargos se emanacen de elección popular. Tercero, los asesores, ¿no? Los asesores, en segundo lugar, ¿no? Es cargo de confianza. Los gerentes, muchas veces son cargo de confianza, si es que la institución no ha entrado al proceso de servir, termina siendo un cargo de confianza. Tercero, todo aquel que independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado, sociedades de economía mixta o aquellas comprendidas en actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos. Es decir, trabajan en Seda Cusco, son parte de la función pública. ¿Se entiende? Es decir, están incorporadas también las empresas.
Soy un contratado por honorarios, por recibo de honorarios. Sí, pero realizo una labor bajo un vínculo contractual con una entidad del Estado. Sí. Mientras hago esa labor, en esa tarea, soy un funcionario o un servidor público. Estoy haciendo una función pública. Cuarto, administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente a quien pertenezcan a particulares. Estos también son parte de la función pública. Quinto, miembro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sexto, los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Caso de jueces de paz. El juez de paz de primera nominación, ese que no es abogado y que fue elegido o fue designado por el Poder Judicial, también es un funcionario público, aunque no reciba sueldo. Y los demás indicados por la Constitución y la ley. Todos ellos, de acuerdo al Código Penal, pueden ser pasibles de ser perseguidos por un delito que afecte la administración pública. Y entonces, ¿cuáles son los delitos a los cuales están vinculados los actos de corrupción? Los de concusión, los delitos de colusión, los delitos de peculado, de malversación de fondos, de cohecho, de negociación incompatible, de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito. Estos delitos son los que vamos a revisar a continuación. Y vamos a empezar por los delitos que tienen mayor incidencia en la región del Cusco, que es el delito de peculado. ¿Recuerdan esta lámina? Casos de peculado por departamento. Cusco tiene lamentablemente la cifra de 1.581 casos de peculado en trámite a inicios del año 2023, que representan el 47% del total de casos que tiene la región Cusco. Es decir, el Cusco tiene más de 3.000 casos de corrupción y 1.581 corresponden a peculado. ¿Y principalmente dónde? Acá, municipalidades. Entonces, viendo esto, vamos a revisar en qué consiste el delito de peculado. Artículo 387 del Código Penal. ¿Cuál es la denominación legal de este artículo 387? La característica, los abogados llamamos a eso la descripción del tipo. ¿Qué va a ser el peculado doloso? El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza. Es decir, no solo es que se lo agarra, sino que también lo usa, ¿no? O se apropia, lo coge y se lo queda, o no se lo queda, pero lo utiliza, para sí o para otro. O se apropia o utiliza caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le han sido confiados por razón de su cargo. Entonces, cuando se habla de peculado, el peculado general, se va a hablar de dos fórmulas. Funcionario o servidor público que se apropia, se queda con la cosa, la utiliza en cualquier forma, que son dineros, o los resultados, los intereses de ese dinero que fue entregado en administración o custodia por razón de su cargo, o que lo utiliza, es decir, no se los queda, sino que lo toma prestadito, lo gasta y después lo devuelve. Eso es utilización. ¿Mm?
Entonces, esto debe quedar bien claro, porque muchas veces pueden haber funcionarios que trabajan en la oficina de logística o en la oficina general o en la gerencia de administración y tienen a su cargo, pues, tesorería, ¿no? Y el fin de semana deciden sacar dinero de la caja para comprar lo que necesitasen, bajo el argumento el lunes lo devuelvo. Si hacen eso, ya es peculado doloso, porque lo han utilizado. Por más que lo devuelvan, ya lo utilizaron. O que se apropiaron. Es decir, hacen el arqueo de caja y resulta pues que por ahí están sobrando 10 soles. Dicen, bueno, ya en vez de que sobre me lo llevo. Se apropió del dinero. Se apropió de los caudales, ¿no? O se depositó una cantidad de dinero en una cuenta bancaria y los intereses que producen no los entrega y se los queda. Se apropió del dinero. Eso le fue entregado en administración o custodia y le fueron confiados en razón de su cargo. Si se comete estas acciones, la sanción va a ser de 4 a 8 años de prisión y de 180 días a 365 días de multa, y además de inhabilitación. Esto es bien importante porque puede incorporar una agravante además, ¿no? Cuando son caudales de programas sociales. Típico caso, pues, de programas juntos, ¿no? Dinero que se entrega a los más pobres, o el dinero que se reparte a través pensión 65, o el dinero que se entrega para la elaboración de desayunos escolares a través de Caliwarma. Es decir, hay una serie de programas sociales que afectan a los que se han creado para favorecer a los más pobres, pero que cuando se tocan esos dineros, bien para apropiárselos o para utilizarlos temporalmente en beneficio propio, ¿no? O en beneficio de terceros, la pena sube y va a ser de 8 a 12 años, ¿no? O cuando el valor de lo apropiado o utilizado supera las 10 UITs. Y ahora la UIT está sobre los 4.500 soles. Estamos hablando de 10 UITs, 45.000 soles, ¿no? Y el peculado culposo. El que hemos hablado es el peculado doloso. ¿Cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa? El dolo es que lo hago con conocimiento. Yo sé que esto no se debe hacer, ahora ya lo saben. Entonces, sabiendo que no se debe hacer, lo hago con la finalidad de sacar provecho. Eso es dolo, porque tengo la intención de gastar y sacar provecho. En cambio, el peculado culposo, que es la otra figura en esta fórmula legal, si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, la pena se reduce a 2 años, privativa de libertad, o a 20 a 40 jornadas de servicio comunitario. ¿Qué es esto de culpa? No guardé adecuadamente el dinero que tenía a mi cargo y lo dejé en un cajón que lamentablemente no eché llave. Bueno. Y alguien entró y se llevó la plata. Yo no puedo decir, "Oh, me robaron". No, no, no. Eso es peculado culposo. Es decir, también, por culpa, ¿no?, se da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos. Puede haber esta figura también del peculado culposo, ¿no? Bueno, en toda esta historia, el Poder Judicial ha generado lo que se llaman acuerdos plenarios, ¿no? Entonces, se han establecido algunas características adicionales, por ejemplo, ¿no? La relación funcional.
es la capacidad de poder tener vigilancia o control dentro del ámbito de competencia. Es decir, yo soy el jefe de la oficina de administración, yo tenía que haber tenido el control de esta cantidad de caudales y no tuve esa calidad. Entonces, ¿puedo incorporarme dentro de la figura legal de peculado doloso o culposo? Sí. ¿Qué es percibir, captar, recaudar o recibir caudales de origen lícito? ¿Qué es administración? Manejo y conducción, es decir, tengo disposición jurídica sobre esos caudales. ¿Qué es custodia? Debo proteger y conservar. Tengo que guardarlo bajo llave. Debo tener la contraseña para ingresar a la cuenta, tengo que tenerla guardada y no se la debo dar a nadie. Eso son actos de custodia. ¿Qué es la apropiación? Hacer suyo los caudales, sean dinero, bonos, cheques, letras, etcétera, apartarlos de la esfera de dominio del Estado, sacarlos de la oficina, llevármelos a mi casa, sacarlo de la cuenta de la entidad y ponerlo en una cuenta personal, eso es apropiación. Y que esté en situación de disponibilidad, es decir, que yo tengo acceso de manera ilícita, porque ya los saqué de la esfera estatal y puedo disponer de ellos, ¿no? Y la utilización es aprovecharse de las bondades del bien, sin fines de quedarse con ellos. Es decir, los saco unos días, los meto en otra cuenta, genero intereses y los devuelvo. Eso es utilización, es un proceso de aprovechamiento, ¿no? Para sí o para otro. Esto es en beneficio personal o de tercero. ¿Y qué son caudales? Bienes en general de contenido económico, incluido el dinero. Y efectos son objetos, cualquier objeto, ¿no? Hace poco, Municipalidad de Machu Picchu, ¿no? Se había perdido el premio de Maravilla del Mundo, ¿no? De las 7 maravillas modernas. La placa esta se perdió. Ese es un objeto que da como consecuencia delito de peculado, porque fue extraído de la esfera estatal, fue llevado a otro lugar, de repente apareció. Bueno, alguien es responsable y ahí hay delito de peculado doloso o incluso culposo si es que hay un responsable que no lo guardó adecuadamente. Son bienes que representan valor patrimonial público, incluyendo títulos y valores negociables, ¿no? También puede ser, por ejemplo, una estatua, ¿no? Se saca la estatua o el monumento de algún lugar y se guarda en un depósito y después se perdió. Bueno, no es que se perdió, ahí hay un delito de peculado culposo, porque quien debió guardarlo y tener cuidado de tenerlo bajo vigilancia, no tuvo el debido cuidado. Puede haber peculado culposo, ¿no? Y peor si es que lo vendió, ¿no? Ahí sí hay peculado doloso evidente. Muy bien. Entonces, también la jurisprudencia ha situado algunas figuras típicas de modalidades de peculado, ¿no? El negarse a entregar los caudales públicos, es decir, hay una orden de pago que debo entregar caudales, que puede ser dinero, que puede ser bienes, y si me niego, pese a que hay la orden, que puede ser una orden escrita o puede ser una orden judicial, puede ser una orden del superior, pero si me niego, estoy cometiendo peculado. La sustracción, venta, donación o apropiación de tributos recaudados, el uso de locales y edificios públicos, la destrucción de caudales y efectos, la disposición en provecho propio o de terceros del alquiler de bienes públicos para consumo del bien, cuando el custodio o administrador desaparece con los caudales, la venta de vehículos del Estado sin autorización de la entidad, el caso de la tesorera que se apropia de cheques de profesores, esto es típico en la SUGELSA, el jefe de almacén que recibe bienes y no los entrega al ser destituido, se los quedó, ¿no?
Se quedó pues con la computadora que entró al almacén y que ya nadie la reclama, se la llevó a su casa. La laptop, la tablet, el celular. Eso es especulado. El secretario judicial que sustrae dinero de cuentas de ahorros bajo su custodia donde se depositan pensiones alimenticias. Estos casos son típicos en el Poder Judicial también, pues, ¿no? Y aquí hay algunos casos que podemos ejemplificar como evidentes, ¿no? En el caso de el programa Juntos y Pensión 65, se detectaron 52 casos de robo por casi 2,5 millones de soles en Juntos y Pensión 65. Otro caso tiene que ver con la sustracción de 1 millón de soles de programas sociales, ¿no? Tanto Juntos y Pensión 65 en Cajamarca. Estos casos los ha reportado la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y que fueron sustraídos del Banco de la Nación a través de suplantación de identidad de los verdaderos beneficiarios. Y la Defensoría ha señalado que no es el único caso. Al parecer esto está funcionando a nivel nacional como casos de sustracción de dinero que básicamente se dan en el Banco de la Nación suplantando a los verdaderos beneficiarios. Como son ancianos, pues, ¿no? Mucho, o son personas analfabetas, las engañan y las suplantan, ¿no? El procurador anticorrupción, Joel Segura, reveló que a nivel nacional se han detectado 52 robos por un monto aproximado de 2,5 millones de soles en las regiones de Cajamarca y La Libertad. Y no se ha entrado a otras regiones. Quizás se pueden descubrir más cosas en esta línea, ¿no? Asimismo, la Procuraduría ha señalado que se mantiene alerta sobre el caso de Cajamarca y ha dado a conocer el último fin de semana, esto ha sido en el año 2022, si no me equivoco, ha señalado de que debido a que el titular de la tercera Fiscalía Superior habría tipificado 1,080,000 como delito de robo cuando lo que corresponde es evidentemente la figura de peculado. Claro, porque era dinero que está dentro del Estado, bajo custodia del Estado. No es robo, no es robo, es peculado. Y es sanción y además va como pena accesoria la inhabilitación. ¿Qué es la inhabilitación? Que ya no puede volver a trabajar en el sector público, esté inhabilitado y va a incorporarse dentro de un registro para que nadie más lo contrate, ¿no? No puede entrar a trabajar en el Estado nuevamente. Este caso es un caso conocido de peculado del general Donaire, porque utilizaba pues el combustible asignado a la región militar que él tenía a cargo. Es decir, se estaba tirando el combustible. Y fue condenado, ¿no? 5 años de prisión efectiva. Y supuestamente aprovechó de su condición de jefe de la región militar del sur y en esa condición ordenó y además hizo que otros participaran en el proceso de sacar el combustible para venderlo y lograr un beneficio con la venta de un bien público, ¿no? Que es uno de estos caudales señalados en el artículo 387. Entonces, hay una pregunta que trata de resolver un acuerdo plenario también del año 2019 en el Poder Judicial, y la pregunta es, ¿configura o no el delito de peculado no justificar el gasto de dinero recibido por concepto de viáticos? Cuando el funcionario público viaja por comisión de servicios, se le da viáticos. Entonces, ¿qué es lo que se ha acordado en este acuerdo plenario? Que existe el deber de rendir cuentas del funcionario público y el de devolver lo no gastado. El incumplimiento total o parcial no habrá de connotar el delito de peculado por apropiación. Puede configurarse una infracción administrativa o laboral y probablemente se podrá procesar administrativamente por no haber rendido o devuelto lo que no se utilizó para gastos personales durante el viaje. Antes de imputar la comisión de delito de peculado, será necesario que la comisión sea cierta y no una falsa formalidad para encubrir una apropiación. B, que se cumpla la comisión encargada
y C, que el monto de dinero entregado se ajuste al marco o nivel del tope de la cantidad permitida por ley. Recuerden que los servidores públicos tienen una tabla de viáticos por día y dependiendo de dónde se ejecute el viaje y en qué entidad es la encargada de asignarlos la comisión de servicio, ¿no? Los viáticos. Si lo que se le imputa es el incumplimiento de un deber de rendición de cuentas, en el más extremo caso, debería recaer sobre el monto no gastado y nunca sobre el total de la comisión, si es que la comisión se realizó. Es decir, eh, este acuerdo plenario no termina siendo tan claro sobre si hay peculado o no. Y creo que va a haber que aclarar mucho más esta figura, porque aparentemente se quiere imponer solo sanciones administrativas por la no rendición del viaje. Y esto tiene que ver muchas veces por el tema de los altos funcionarios, ¿no? El caso del Congreso. Los congresistas viajan y no rinden, pues, ¿no? Entonces, para evitar una sanción, ahí ha habido una figura de este acuerdo plenario para decir que no, eso debe ser sancionado administrativamente y no como delito. Es una lástima, pero estas cosas están ocurriendo pues todavía, ¿no? Y el peculado de uso. La descripción típica va a ser que el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hayan utilizado bajo su guarda. Esto va a ser penado con una pena privativa de 2 a 4 años, inhabilitación, y también puede tener una figura de sanción mayor si es que se cometen formas agravadas del delito, ¿no? Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquiera de la dependencia pública. Y además no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Es decir, los jefes de la institución tienen vehículos asignados para uso personal por razón del cargo, sí. En cuyo caso no están comprendidos en esta figura, ¿no? Es distinto cuando el vehículo es para el cumplimiento de la labor de la entidad, pero cuando es por razón del cargo no debe ser considerado como parte de peculado de uso, ¿no? Porque es por la razón del cargo. Y ahí a veces hay cuestionamientos, ¿no? De que por qué está utilizando el vehículo en la institución, pero si es el jefe de la institución y el vehículo es para su, su servicio personal, no incorpora esta figura, ¿no? Eh, perdón, algo pasó. Aquí estamos. Sí. Y este es un caso de Madre de Dios, pues, ¿no? El peculado de uso, en el caso de Madre de Dios, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción eh, denunció y logró condenar a un trabajador del proyecto especial Madre de Dios por delito de peculado y conducción en estado de ebriedad. El funcionario fue detenido a las 3:40 de la madrugada cuando regresaba de una conduciendo una motocicleta del proyecto de fomento de la producción piscícola de las provincias de Tabombón y Tambopata de la región Madre de Dios. El trabajador fue abordado por una unidad móvil de la comisaría cuando realizaba maniobras temerarias en una de las calles de Madre de Dios y se pretendió dar a la fuga, donde fue intervenido y conducido y pasó la prueba de alcoholemia que además superó el límite permitido. Evidente caso de peculado de uso, pues, ¿no? Él no es jefe de la institución, el vehículo es asignado para labores y no para estar conduciendo a las 3:40 de la mañana borracho volviendo un apoyado. Entonces es un delito evidente del peculado de uso. Y bien, con ello concluimos esta parte y ya entramos a la última sesión donde vamos a desarrollar los demás
artículos del Código Penal referidos a delitos de corrupción de funcionarios. Muchísimas gracias y muy buenas noches.